En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de día miércoles 13 de septiembre del 2023. Estamos en el mes de la patria, el mes de las glorias del ejército, a puertas de celebrar nuestra chilenidad, nuestra nacionalidad y el orgullo de ser chilenos y de poder recibir en Chile, además, aquellos que han venido a engrandecer a la patria desde hace ya muchísimo tiempo. Estamos aquí en la radio de la región de Valparaíso. Claudito Alvarado, muchísimas gracias. Don Claudio Alvarado y Baceta, nuestro DJ, radiocontrolador de este programa, y con el gentil auspicio de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, entidad, asociación gremial de la que somos parte y a la que le damos nuestros agradecimientos como siempre. No me voy a extender nada porque hoy día sí que la pauta es larga porque tenemos muchísimo que conversar. Solamente dos cosas. Lo primero, las opiniones que vertimos en este programa de día miércoles, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, esperamos se encuentren todos muy bien. Y me voy a adueñar de unas palabras de mi contertulio. Los auditores le deseamos eso a los auditores de Chile y Ultramar. Bueno, ¿me puedo apropiar de alguna expresión o no? No. No, sí, efectivamente se trata de una apropiación cultural, pero ya sí, conforme te la acepto. Cultural. Te la acepto, pero efectivamente muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Como siempre, junto con Pilar, este día miércoles me uno a todos tus agradecimientos, a tus recomendaciones, para comentar algunas cosas que han sucedido durante la semana, cosas que han llamado la atención y que es bueno recalcar. En primer lugar, qué bueno que ya pasó el 11. Hay mucha gente que está ya cansada y estaba esperando que llegara el 12 de septiembre. Sin duda. Y efectivamente ayer como que hubo un cambio de switch en la gente. Entonces ya un 2-3 pasó la vieja, un 2-3 pasó el 11. Ayer fue día de no partido más. De fútbol. Exactamente, además, con partido de fútbol, etcétera. Y como yo creo que como una medida o como una situación positiva que nos ayuda a cambiar un poco el rumbo que está llevando este país, que ayude también a solventar o a sanar nuestra mentalidad o nuestra situación mental que ha estado tan golpeada en estos últimos años con hechos negativos, con pandemias, con tragedias, portonazos, etcétera, etcétera. Mencionemos que estamos con superávit de lluvia. Sí. Lo que es algo muy positivo. Pero, ojo, que este superávit de lluvia nos recuerde que tenemos años buenos o periodos buenos y periodos malos. Y desgraciadamente, una vez más, mucha de esta lluvia que cayó fue a dar al mar. Sí, pues. Porque no tenemos la capacidad para guardarla, tener los embalses apropiados que nos ayuden, sino a lo mejor eliminar los temas de sequía, por lo menos a paliar un poco esta situación. Pero vimos cómo se perdía el agua en el Aconcagua, en todos los ríos que dan al mar, y que desgraciadamente lo vamos a lamentar en algunos años más. Entonces, tenemos que ser previsores, y ojalá, digamos, que algún gobierno piense y ve estas cosas con un poquito más de visión de futuro, no a 4 años plazo, sino que a 10 años plazo, y empecemos a construir a lo menos un embalse por periodo. A lo mejor hasta sería tema para la Constitución, eso es una enmienda. Todo gobierno se verá obligado a iniciar un proyecto de construcción de embalse. Ahí hay un tema de poca previsión de los chilenos. Absolutamente. Y yo creo que el último gran constructor fue Lagos. Bueno,
vilipendiado por lo demás, Sí, pero por sí. todas las concesiones que hizo. Claro, ¿no? Y será para Y- muchos bueno. el presidente del dedo Pinochet. Sí, ya, sí, conforme. Pero fue el último gran constructor y que entregó a Chile bajo la figura que sea. Hay que recordar que Chile no es Finlandia. No. Chile no es Estados Unidos de Norteamérica, que puede permitirse, esos países pueden permitirse hacer lo que quieran. Nosotros no podemos. No tenemos el capital. Tiene que haber un sistema público-privado y además con inversores internacionales eventualmente. ¿Y en qué se traduce eso? En buenas carreteras, en conectividad, en acceso a bienes, en acceso a servicios. Lógico. Y una buena utilización de los escasos recursos que tenemos. Bueno. Porque efectivamente, días atrás me tocó participar en una reunión con un grupo de personas y estábamos precisamente comentando eso, el tema de esta absoluta reticencia que tiene el actual gobierno a embarcarse en proyectos públicos-privados. Como quiere. Entonces me preguntaban, bueno, No. ¿por qué? Bueno, aquí hay un tema ideológico, el no porque no. No es no. Exactamente. Entonces, y la verdad que es dramático, porque cuando uno piensa este control ideológico que tienen estas personas, que no pueden salir bajo ningún punto de vista de ese camino, de esa ruta que tienen trazada, me estaba acordando de estas dos guaguas que murieron porque no fueron capaces de mandarlas a una clínica privada No se podía. en donde había capacidad No. para poder atenderlas. No. Entonces, no, es que la única cama pediátrica disponible está en Arica. Perdón. Claro, cama pediátrica del sistema público. Claro. Pero había varias camas pediátricas en el sistema privado que sí estaban disponibles. Entonces, en el fondo, dije, bueno, que se mueran estas dos guaguas. Da lo mismo. No puede ser. La verdad que a mí me cuesta entender esa mentalidad. Es teniendo la posibilidad de hacer algo, no lo hago porque va contra mi ideología. Perdón, pero resulta que por ir contra su ideología mataron a dos criaturas. No importa. Porque el ser humano, para la teoría marxista, no tiene ninguna importancia. Bueno, El ser humano es un instrumento exactamente. para lograr ciertos fines. Y si en el camino muere gente, morirá. Y esto no es un invento, no es una apreciación. Basta leer las historias y las famosas expresiones de Mao, de Marx, de Stalin, de Lenin, y uno se da cuenta que así funciona el mundo marxista. Y alguien dirá, pero ¿por qué hay gente tan exagerada, mundo marxista? Bueno, mundo marxista sí es lo que tenemos hoy día. O sea, no sé si marxista, yo no sé si les da para marxistas, pero ideologizados para la izquierda radical sí. Y a esa gente, el ser humano no le interesa. Lo vemos con las criaturas, lo vemos con los viejos, lo vemos con los niños del Sename, lo vemos con las mujeres que somos utilizadas todos los días en tonterías. Y lo vemos desgraciadamente con el tema de los detenidos, los desaparecidos, el caso Frei Montalva, el caso Allende, el caso Neruda. ¿Les interesa el ser humano? No. Y el caso de la Araucanía Bueno. y las otras tres regiones. Bueno, no, pero tampoco. es exactamente lo mismo, es decir, son víctimas sacrificiales. Sí. Se murieron, qué pena. No, que O ni sea, siquiera qué no, pena. O sea, no. Costo Sí, daño colateral, sí, como un distinguido No. diputado lo dijo por ahí. Sí. Pero esa verdad, eso va absolutamente en contra de la naturaleza del ser humano y también va en contra del ser chileno, porque eso no es aceptable, especialmente cuando se trata de niños y viejos, en los cuales naturalmente uno tiene la tendencia, obviamente, a protegerlos. Pero acá no, da lo mismo. Mi ideología me impide hacer uso de los servicios privados. Así que se mueren, po. Lo mismo que pasa con las listas de espera. Pero si no es tema. Es más, esta gente, y hablamos de esta gente porque esta gente gobierna, esta gente no considera, yo creo que los seres humanos para ellos somos instrumentos, de acuerdo al momento. ¿Le interesa realmente a esta gente que se denomina progresista, pero es que estrictamente no lo es? El tema climático, el tema ecológico, no les interesa. Les interesa solo en cuanto cambiaron sus banderas de lucha por esta. ¿Les interesa el ser humano? ¿El ser humano está en primera fila, en primer lugar? No. ¿Les interesa la libertad, la propiedad? No. Nunca. Claro, no les interesa mientras no le toquen lo suyo. Pero esa es otra historia. Claro. O sea,
Tú no puedes tener cosas privadas, pero yo sí. Entonces, Sí, eso es otra historia. Bueno, pero eso es la verdad que es cosa de mirar, digamos, lo que ha sucedido en otros países. Acuérdate la famosa nomenclatura en Rusia. ¿Sí? Estaba pensando en las dachas de los... Las de dachas los también, sí, pues, exactamente. Y Putin hoy, que alguien dice si no es marxista, no, sí lo es, veranea en Sochi. Sí. ¿Y que a Sochi voy a ir yo? No puedo ir a Sochi. Es la élite. Y la élite china, y la élite venezolana, la élite africana de izquierda. ¿Dónde compra la élite africana? En París. Va en aviones especiales para ellos a comprar a París. A ver. Y el pueblo muriéndose del hambre, pero es la bandera de lucha. Pero bueno, no miremos tanto a la élite africana, miremos también a la élite nuestra. Ya, pero era para hacer... Cuando veo a nuestra distinguida vocera de gobierno, que digamos no se caracteriza por vestirse mal, en ningún caso. No. Pero se preocupa y sí, obviamente pero yo gastará creo, sus a buenas ver, lucas en eso. sí, pero yo creo que la gente que está en el gobierno tiene que tener un mínimo de respeto. A mí me parece mal cómo se viste el presidente de la República. Me parece mal que ande todo como sangolotino. No. Hay un tema de respeto por el cargo. No sé si el caso de la vocera, pero hay un tema, anda como chanta. No, y anda. Bueno, así es que ese es uno de los temas, pero acordémonos del superávit de lluvia y también acordémonos que tenemos que tener embalses suficientes para acumular y guardar toda esta lluvia para los periodos secos. Y eso es así, es una realidad. Bueno, las otras cosas que llamaron la atención hoy son el portonazo al canciller Van Claveren. Portonazo que a mí me llamó la atención, especialmente la reacción de la carabinero que estaba de apoyo, de custodia, que reaccionó pero perfectamente bien, súper bien. Sí. Lo que da un indicio de que nuestros carabineros, en ese aspecto por lo menos, que es claro, están muy bien formados. Y saben lo que tienen que hacer. Sí, hay cosas que ellos no hacen porque como no tienen apoyo político ni jurídico, claro, pero son buenas policías, pues. Muy buenos, profesionalmente son muy humanamente también, pero profesionalmente son muy buenos. Hace pocos días también un carabinero en retiro mató a 2 fulanos que intentaron, él sí que yo creo que debe haber sido campeón de tiro al blanco. Los mató a los 2. Sí. Bueno, así es. Bueno, es una lástima que estemos comentando estas cosas que no deberíamos comentarlas y tampoco deberían ser noticias. No, pero fíjate que a propósito también del superávit de lluvia, lo dramático que se está viviendo con estos edificios en Reñaca, realmente salvaje. Lo de los socavones. Los socavones, este restaurante que está en el borde de Stella Maris, me parece, se cae un edificio y ese restaurante desaparece, o sea, así de simple. Ahora yo no entiendo nada, así que voy a ser cuidadosa. Yo no creo que los edificios corran peligro, yo creo que tienen buenas fundaciones, yo creo que están bien construidos. El tema es que yo, si viviera en un 8º piso de ese edificio, mirar hacia abajo y ver la posibilidad y el temor, eso no se puede solucionar. El temor y la minusvalía de eso, eso para los seres humanos, el precio de esos departamentos. Sí, la plusvalía, pero que ya no la tiene. Eso lo encuentro terrible. Sí. Eso es muy difícil. Ahora, para nadie es un misterio que esas son dunas. Claro, y habría que saber cuán profundas son las fundaciones, porque yo creo que son... la verdad que no lo conozco. Es yo un tema que Chile se construye bien. Sí, tema de si se construyó en el cerro, se construyó en la duna, eso es un tema de otro tenor. Pero en Chile se construye muy bien. Tiene una norma muy alta para poder construir y muy exigente por el tema sísmico precisamente. Pero claro, la impresión de estar uno ahí, haber gastado una millonada en un departamento y de repente ver... No, claro. No, mucho miedo. A todo esto denunciaron robos en los departamentos. ¿Ah, sí? Sí, como están deshabitados, gente, naturalmente. Bueno, sí. claro. Se aprovechen de la situación. Sí. Bueno, y lo otro que está en este momento en boga es la selección chilena de rugby en Francia. Los Cóndores. Los Cóndores, que tuvieron una participación, yo creo, bastante buena frente a Japón. Japón, los tipos son profesionales, muy buen equipo, pero los Cóndores se defendieron y se defendieron bien.
Lo que a mí me parece bueno, ya el solo hecho de llegar, tener el mérito para llegar al Mundial, y ya es una cosa muy importante, siendo que el rugby aquí en Chile no es una disciplina que tiene tanto desarrollo como en Argentina, por ejemplo. Los argentinos son buenos. O en Francia, o en otros países, digamos que... Nueva Zelanda. Claro, el rugby es relativamente... ¿Cuáles son los del Haka? El Haka son Nueva Zelanda, sí. Impresionante, sí. Eso es relativamente nuevo. Y yo creo que el equipo de los Cóndores, yo creo que va a tener una buena actuación. Ganarán, perderán conforme, pero yo creo que la van a pelear, y la van a pelear en buena lid. Sí. Se están enfrentando están en las ligas mayores por primera vez, sí. Lo que me parece muy bien, y espero que también sea así en el futuro. Veamos. Y ojalá que prenda esto el rugby. Eso es. Porque tiene el rugby tiene una componente que es bien importante. Uno tiene que ser en rugby, tiene que ser agresivo, pero no violento. Son dos cosas totalmente diferentes. Agresivo, pero no violento, y tiene reglas muy específicas, y los fouls se castigan, y se castigan bien castigados. No es chacota eso. Y lo digo por experiencia. Yo jugué rugby por muchos años, y cuando estoy hablando hace como 40 años atrás, si es que no es más. Pero tiene toda una mística, y tiene una forma de hacer muy, muy clara. Y permite precisamente, como hay que ser agresivo, permite descargar esa agresividad que uno va acumulando, especialmente cuando es joven. Pero lo mejor del rugby siempre es el tercer tiempo. Eso se dice. El tercer tiempo, exactamente. Y la verdad que uno hace muy buenos amigos ahí. Después de haberse sacado la mugre en la cancha, uno termina con muy buenos amigos. Yo no tengo ningún cercano que haya jugado rugby, pero siempre me impresionó como un deporte muy violento. De fuerza física. Sí. Pero sé esto del tercer tiempo, que lo comentan mucho cuando se habla de este deporte. Y en relación con los Cóndores, ya están en primera línea de las ligas mayores, pero una de las cosas que se ha destacado mucho fue cómo cantaron la canción nacional. Sí. Ahí hay toda una simbología, ¿no? La cantaron con todas sus letras, bien cantada y fuerte, como se canta el himno. Y lo otro, que también los Cóndores, bueno, tú sabes que tienen una conexión bastante particular con la infantería marina, sí. ¿no? En donde estos aguerridos jugadores, todos con muy buen estado físico y mentalmente se supone que bien preparados, sí, pues. Nuestros cosacos ahí les hicieron algunas jugadas que no se las esperaban. Sí. Y yo creo que eso fue también muy positivo. Y aprendieron a que uno siempre puede dar un poquito más de lo que el cuerpo cree que uno puede. Así es que, bueno, creo que ahora juegan con Samoa, si no me equivoco. No sé. El sábado, sí, creo que juegan con Samoa. También otro equipo que es bastante fuerte. Y vamos a ver cómo se las arreglan. Yo creo que van a tener un buen desempeño. Por lo menos van a poner todo el desempeño, eso no me cabe la menor duda. Y bueno, vamos, cómo nos va. Sí. Ojalá que nos vaya bien. Están ahí, eso es lo importante. Y sí, ese es el tema. Lo primero es eso, porque como no somos un país que tenga el rugby el top de los deportes, me parece. También ayer Chile ganó en Copa Davis, ¿eh? Sí. Muy bien, ganó a Suecia. Que no son cualquiera. No, pues. No. Así que muy bien por el deporte chileno. Muy bien. Bien, cosas positivas. Después de haber pasado el 11 de septiembre, lo que es muy bueno, yo creo que para cerrar el capítulo, yo creo que sería interesante comentar un poco algo de la conmemoración de los 50 años, que aparte que salieron a la luz hechos, situaciones que no se habían sido abordadas, manteniéndose o convenientemente ocultas. Es decir, yo creo que la verdad de toda la situación que ocurrió entre los años 60 y el año 73 está siendo más conocida. Sí. Con todos sus bemoles, que eso es algo positivo. Lo que me llamó la atención fue una entrevista que le hicieron a Gonzalo Cruzat. No sé si la vi. El secuestrado. Exactamente. No la vi. Gonzalo Cruzat, estimados auditores, es un distinguido profesional ahora, que fue secuestrado en 1984, cuando tenía 11 años. El Partido Comunista,
con su brazo armado, secuestró a un niño de 11 años, Gonzalo Cruzat, en 1984. Y esto, obviamente, el brazo armado estaba dirigido por Tellier, Sí. que se murió en la impunidad. Pero Él curiosamente sí. apoyado por varios sistemas, porque Gonzalo Cruzat, en la entrevista que le hacen, hace presente que él fue a denunciar esta situación de la cual fue objeto a la Comisión Valech y no se la aceptaron. No, No lo aceptaron. no. Entonces resulta que ahí hay una cosa curiosa. La Comisión Valech, ¿qué es lo que estaba investigando? ¿Violación a los derechos humanos? Claro, por agentes del Estado. Exactamente. Entonces resulta que los que no son agentes del Estado no violan derechos humanos. No. Entonces, perdón, aquí hay algo raro que no lo entiendo. Entonces hay violaciones de derechos humanos para algunos nomás y para otros no. Bueno, eso es un doble estándar. Entonces a mí me llama mucho la atención que la Comisión Valech no haya aceptado esta situación. Porque, a ver, agentes del Estado, no agentes del Estado, la pregunta es, ¿le violaron los derechos humanos a Gonzalo Cruzat? Claro que sí. Bueno, ¿y por qué entonces no se investigó y por qué no se hizo nada? Pero ahí vamos a enclachar con el comentario con el que partimos este programa. Para la gente de la izquierda extrema, los seres humanos no significan nada. Un muerto más, una criatura, un viejo, un niño, da lo mismo, no es tema. Y en el caso este en particular, ese niño que fue secuestrado, no fue secuestrado por agentes del Estado, de manera que sus derechos humanos fueron conculcados, pero por una persona, por un grupo que además, un grupo cualquiera en este caso, que además se alzaba casi democráticamente en contra del gobierno militar. Esa es la teoría. Pero ahí tengo dos preguntas. ¿Y Monseñor Valech no tenía nada que decir al respecto? Es probable que haya tenido algo que decir. Pero no dijo nada. Y no sabemos si no sabemos si no lo dijo. Sé. No lo sabemos. Y la otra, lo que sí está reconocido, que mucha gente del Frente Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, esa gente fue entrenada e instruida en métodos violentos en Cuba. Sí, pues. Bueno, y dicho por ellos, además. Al ser instruidos y entrenados en Cuba, ¿fue por el Estado de Cuba? Sí, pero ellos no eran agentes del Estado cubano. No sé, pero fueron... Es que si son las teorías... ¿Y quién dijo que no eran agentes del Estado cubano? No, pero no actuaron como agentes del Estado cubano. Pues eso lo dices tú. No, pero así está acreditado para no aceptar el caso de Cruzat como un secuestro, como de violación a los derechos humanos. Sí, por supuesto. Acreditado de tal manera de que no sean considerados agentes de un Estado, pero para mí sí eran agentes de un Estado. Bueno, pero esta es la gran controversia que se produce cuando un carabinero es asesinado. Y él no tiene derechos humanos, se pregunta a su familia y la gente, sí, pero no. Si al carabinero, comillas, le violan sus derechos humanos, los agentes del Estado sí tienen derechos humanos. Si no, no los tiene. Y eso que es una locura a la luz de nuestra cultura occidental, pero que está muy ideologizada, es así. Bueno, es así. Y es como el tema de la verdad judicial y la verdad real, como han dicho los detractores del fallo Frey. No, un tema es la verdad judicial y otro tema es la verdad real. ¿Ah, sí? Bueno, yo podría aplicar lo mismo, por ejemplo, para los prisioneros militares. Pues. Claro. Un tema es la verdad judicial, que dice que son todos unos asesinos, todos, y otra la verdad real, que dice que no. Entonces, cuidado con eso. Exactamente. Bueno, por ahí está la complicada situación en la cual se debería haber enfrentado la justicia y que muchas veces no lo hace. No lo hace. En realidad, por lo menos a mí me enseñaron en la Armada desde chiquitito, más vale pasar por tonto antes que por injusto. Y esto aquí parece que se está pasando exactamente al revés. Sí. Entonces ahí hay un tema que es bastante controvertido. Uno podrá decir todo lo que uno quiera, pero por lo menos yo lo único que pido es que se aplique la justicia en forma justa y en forma pareja. Y eso no está ocurriendo. No, y también hay que tener cuidado también, y eso en general no se hace, ni las izquierdas, ni las derechas, ni los conservadores, ni los progresistas, para incorporar a todo el grupo aquí. La gente critica las cosas de acuerdo a cómo le vaya en el negocio. O sea, claro. No puede ser que haya cosas que yo critique porque no me parecen a mí políticamente. Las criticaré con fundamento, si puedo, pero tengo que ser igual de crítica con las cosas que hace mi sector. Y aquí eso no pasa.
¿Ah? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Estoy pensando, ¿qué hubiese pasado si el fallo de la Suprema hubiese sido favorable a Frey, a la muerte homicida, al homicidio de Frey? ¿Qué habría dicho? Bueno, hay un tema ahí. La familia Frey habría solucionado todos sus problemas económicos. Estaría feliz. Partiendo por ahí. Estarían felices. Pero entonces hay que tener cuidado. Yo creo que uno tiene que ser capaz de distinguir. Por eso los que nos guían o los que nos representan tienen que estar sometidos a control público periódicamente. Para tener cuidado con los fundamentos de lo que dicen. Exactamente. Bueno, tenemos que ir a nuestra pausa musical. Y para esta ocasión hemos elegido una canción muy chilena, muy significativa. Muy bonita. Manta de tres colores, de Clara Solovera. Y yo quiero hablar un poquito de Clara Solovera, porque claro, uno ha escuchado el nombre Clara Solovera, uno le dice algo, porque es una compositora muy, muy conocida aquí en Chile. Pero me llamó la atención su vida, porque ella fue una escritora, poetisa y pedagoga chilena. Y es esencialmente recordada como compositora de música folclórica popular y autora de algunas rondas infantiles. Su canción más conocida es Álamo Guacho, que ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar el año 1963. Ahora, curiosamente, investigando un poco sobre la vida de Clara Solovera, es bastante trágica, diría yo, porque después que murió su madre, ella fue llevada a los 2 años de edad a San Bernardo, donde se crió con su abuela y con su bisabuela. El padre de ella, Salvador Solovera, pereció ahogado en el sur de Chile cuando ella tenía 5 años. Qué drama. Es decir, perdió a su madre a los 2 años y perdió a su padre a los 5. Y ella fue criada, como ya dije, por su abuela y por su bisabuela en un ambiente bastante estricto, pero en San Bernardo, y cuenta que su afición siempre estaba en relacionarse con los animales y con las plantas. Ella subliminó o pudo controlar estas 2 tragedias que afectaron su vida de muy chica, conversando con las plantas y con los animales. Y parece que ahí desarrolló su beta artística. Bueno, después ella cursó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y donde estuvo con uno de los profesores fue Mariano Latorre, conocido escritor. Y también trabajó con Amanda Labarca, es decir, tuvo 2 personas muy influyentes. Claro. Así que, claro, ella después se casó con un médico, tuvo 3 hijos, si mal no recuerdo, y comenzó su vida artística a los 38 años, más bien, entre comillas, tardía. Sí, claro, ¿no es cierto? Grande ya. Pero bueno, ella es famosa, conocida, y muy buenas canciones. Estimados auditores, la dejamos con Manta de tres colores de Clara Solovera. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del 13 de septiembre del año 2023, en el cual junto con Pilar Soberado y quienes habla Daniel Arellano tenemos el honor, el agrado, la dicha de poder hacer este programa gracias al auspicio de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, y a todo el staff de la Radio Portales, la primera de Chile, la radio ancla de aquí de Valparaíso. Total. Conducida, dirigida y controlada en estos momentos por Claudio Alvarado, nuestro DJ, controlador de tiempo y varios otros títulos más que tiene. Así que muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros y permitir esto. Y efectivamente estamos en este día 13 de septiembre, un día en que en 1880, ¿ya? La Covadonga, la misma que participó en Punta Gruesa, al mando de Condel, se hunde en Chancay, frente a la costa peruana. Perú. Exactamente, un torpedo, que es más bien dicho, es como una carga explosiva, que agentes peruanos colocaron en el transcurso de la noche anterior en un bote abandonado, hace volar por los aires para luego bajar al fondo del mar a la gloriosa corbeta de Punta Gruesa, causando la muerte del capitán Pablo Ferrari y 32 hombres de tripulación, entre ellos el contramaestre Constantino Micalvi, sobreviviente de la Esmeralda. Es decir, eso es parte de la guerra. Efectivamente, me acuerdo haber leído esta situación, este bote que quedó abandonado con víveres frescos,
con lechugas, con papas, zanahorias, etcétera, etcétera, cosa que hacían mucha falta a este buque, a la Covadonga, que estaba bloqueando el puerto de Chancay. Entonces los chilenos pensaron, los peruanos encantadores nos mandaron víveres. Nos mandaron víveres. Y en el momento que lo estaban izando, ahí fue cuando explotó y se hundió esta Covadonga frente al puerto de Chancay. Pero esa es la guerra. Esa es la guerra. Qué terrible. Sí. Pero entonces uno puede decir, hoy que desleales los peruanos. No, nada. No, era la guerra. Eso ocurre, pasa. Y de hecho, un amigo mío, un almirante peruano, que le gusta mucho la historia, él tiene algunos elementos de la Covadonga que rescató del fondo del mar, que no está hundido. ¿Sí? Claro, incluso hay unos proyectos peruanos de reflotarla. Ya. Pero la verdad que debe ser bastante caro y debe estar bastante a mal traer después de tantos años. Ahora en Chancay no están haciendo ese puerto chino apoteósico los peruanos. O sea, los peruanos, los chinos. Sí. Están construyendo una cosa descomunal. Exactamente, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, recordemos entonces que el año 1880, un 13 de septiembre, la Covadonga se hunde en Chancay. Pero esa es la guerra, así fue. Bueno, y varios otros temas que tenemos en mente. Muchos temas relacionados con el gobierno. Me llamó mucho la atención los dichos del subsecretario del Interior. Que salve. Sí. De no ir al centro. Que recomendaba, aquí la cosa es bien curiosa, Ministerio del Interior son los responsables del orden interno de la República. El orden de la seguridad pública. La seguridad pública. Claro. Y resulta que la seguridad pública dice que mejor no vaya. Oye, pero perdón, al contrario, decía que vayan nomás porque no va a pasar nada. Hasta Hassler se enojó. Ese sería lo lógico. Ir así Hassler porque por la venta de la Serra Bella. No, se enojó porque como ella llevaba sus huestes para que protestaran ese día en el centro, dijo que no puede ser que mi ministro, mi subsecretario diga que la gente no vaya. No, ella se enojó por otras razones, porque en el fondo le estaba echando a perder la convocatoria, pero es impresentable. Es como cuando a uno le dice un policía, para hablar en general, cuando a uno le roban el teléfono, porque está hablando por la calle, y el policía, insisto, en general, le dice, señora, ya bien, recibo su denuncia, el parte, ¿verdad?, etcétera. Lo que usted tiene que hacer es no andar con el teléfono por la calle. Y la respuesta es, ¿perdón? Esa premisa está equivocada. Claro. Lo que hay que hacer es detener a los ladrones, pero yo sí puedo hablar por teléfono en la calle. Es lo que hizo Monsalve. No vayan, o sea, no salga. O sea, enréjese, tenga alarma, tenga un dragón de Komodo, haga lo que quiera. No, nosotros cedemos parte de nuestra libertad al Estado, precisamente para que nos resguarde, porque si no sería esto el Far West, pues andaríamos con una pistola, que tampoco se puede, naturalmente. ¿No? Bueno, son cosas curiosas que obviamente están absolutamente equivocadas. El enfoque está absolutamente equivocado. Pues, mal. De todas maneras. Muy mal. Pero bueno, a pesar de todo eso, fue gente al centro. Sí. Y produjeron disturbios bastante violentos en el Palacio de la Moneda propiamente tal. Sí. Quebrando vidrios y causando bastante daño. Me imagino que son los amigos del presidente, porque no creo que hayan sido de oposición. Entiendo, si no estoy equivocada, que en alguno de estos detenidos era gente de la denominada primera línea, muy mal denominada, primera línea durante el estallido delictual del 2019. Sí, había uno, sí, exactamente, entonces, a lo menos uno. O sea, amigo, entonces alguien dirá, pero ¿cómo que gente tan exagerada, estos señores de la radio que hablan de que son amigos del presidente? Pero evidentemente, pues, si en diciembre el 31 los indultó. ¿Y a quién indultó? Y antes los a viejos, enfermos, ¿no? Antes los había alabado y los había acompañado. Entonces, eso no es mentira, estamos hablando de una realidad. Ahora, yo pensé que precisamente porque estos son amigos del presidente y su asociado, iba a haber menos desorden. Y hubo desórdenes importantes. Sí, claro que sí. Yo pensé que iba a haber menos. Bueno, lo que pasa es que cría cuervo y te sacarán los ojos. Sí. La verdad que cuando uno destapa la caja de Pandora, ahí puede aparecer cualquier cosa, y especialmente la violencia. Y la violencia, desgraciadamente, no se puede combatir con otra cosa que no sea con represión.
Claro, con la fuerza pública. Con la fuerza pública y obviamente con la fuerza de la ley también. Pero lógico. Pero cuando esto no sucede, cuando no hay ninguna intención o no hay ningún propósito de hacerlo, obviamente puede pasar cualquier cosa. Y la violencia siempre llama a más violencia. Me pegáis uno, te pego dos. Es decir, ahí estamos palos. Y en esta escalada uno nunca sabe cómo termina. Uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Y para que termine se necesita la voluntad de dos, del que la inició y el que la recibió. Sí, y no hay más que eso, no hay otra cosa. Al violento es como lo que pasa con los delincuentes, no en el ámbito político, violencia anárquica, el delincuente habitual, sobre todo los que cometen delitos duros, esa gente no atiende razones. El hombre que mata y descuartiza no atiende razones. Es que es un ser inferior, y podría ser, pero no es el tema. Es un violador de mujeres, un violador de niños, ¿no? y asesino, no atiende ninguna razón. O sea, con esa gente hay que ser duro y aplicar la ley, desde la ley y con toda la fuerza de la ley. No hay otra forma. O sea, no es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, es que la sociedad... Bueno, sí, eso puede estudiarse, pero a la gente que delinque hay que reprimirla. Y no hay que tenerle miedo a la palabra represión, que es lo que hace el Estado socialmente organizado con sus policías y las Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia. Entonces, es así, no hay otra alternativa. Yo no le puedo decir, como dijo el presidente Allende, a estos terroristas son jóvenes idealistas. Sí, podrán ser jóvenes idealistas en cuanto a los ideales que tienen, pero cuando toman las armas, se acabó el ideal. Se acabó el ideal. Es otro tema. Y sobre todo, al margen de la ley. Porque estábamos hablando del tema peruano en la Esmeralda en 1880. Qué terrible, que el bote, que la bomba. Claro, pero eso fue en el marco de la guerra. Que no debe ser. No debe ser. Esas son otras pautas, es otra norma. Y en el caso de los desórdenes callejeros, al Estado no le queda sino combatir. Y hay cómo. Perfectamente, exactamente. Pero no se quiere hacer nomás. No. Falta de voluntad política. Sí. Y ahí estamos con un problema y bastante serio, Sí. porque esto no es de este gobierno. No, pues. Esto viene bastante ya... No, sí. Y Tiene siempre, su historia. Siempre me acuerdo de María Música. De la que hablamos el otro día, no me acuerdo por qué, si era del jarro de agua. De estar vendiendo ahí, creo que está vendiendo jabones. Y que es mágico. Que es mágico. Igual que aquí los amigos que están aquí muy cerca de la Nuestros radio. vecinos de la Sí. radio. O sea, no de la radio, de por aquí, sí. Que voladores. Bueno, pero ahí estamos. Oye, pero, no hemos comprado nunca. No, yo tampoco, yo no lo voy a comprar. No. Yo lo más cerca que he estado de la marihuana fue en una oportunidad que tuve que hacer un curso de prevención de drogas. ¿Ya? Dictado por ¿En la Marina? En la Marina, sí. ¿Ya? Dictado por la PDI. ¿Ya? Fue súper interesante. Y Porque nos enseñaron a cómo detectar drogas. como jefes. Claro. Yo tenía el puesto de oficial de seguridad del buque. ¿Ya? Y me mandaron a hacer este curso. Fue muy entretenido. Que fue muy entretenido, muy interesante. Y de ahí empecé a reconocer los olores, o los olores que para mí eran absolutamente Los desconocidos. ojos. Los ojos y varias otras. Impresionante, ¿eh? Exactamente. Y el loquerío, pues, claro. Sí. Eso ha sido lo más cerca que he estado de lo que es droga. Pero bueno, oye, cerremos el tema del 11. Y yo creo que lo más sensato que he escuchado yo del 11 fue la declaración del Senado. Sí, no sé si estoy de tuviste acuerdo. oportunidad de Sí. Y yo creo que Se la escuché a Coloma completa. yo la leí y la releí, y la verdad que la encontré muy ponderada, muy clara, y en realidad es lo que nos debería estar iluminando para seguir adelante. Así que, ¿sabe qué más? Piense lo que quiere, pero termine con la tontera, piénselo para sí mismo, o coméntelo con sus amigos, etcétera. Pero no seguir produciendo este enfrentamiento que va exactamente en contra de lo que es la naturaleza humana, pero que en la cual hay los grupos radicales, especialmente los de izquierda, andan buscando el conflicto. ¿Por qué? Porque siguiendo las amargas palabras de Marx, diciendo que la violencia es la partera de la historia, ellos, digamos, no se limitan y no se van a restringir en el empleo de la violencia, porque según ellos, la historia se manifiesta así. Y no tiene por qué manifestarse así. Hay formas de canalizar esa violencia, esa agresividad que es innata al ser humano,
pero enfocarle, digamos, en la forma que corresponde. Y es que aquí hay otro tema también. Nosotros hemos comentado esto muchas veces. Es probable que después de cada 11 de septiembre lo hayamos comentado nosotros aquí, en varios miércoles. Y es que tras esta figura de la violencia y recordar el 11 de septiembre como el punto de partida de un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos, que torturó, porque así lo dicen, sí, que torturó, que exilió reiteradamente y todos los días. Es más, un grupo de militares que se tomaron el poder precisamente para hacerlo, porque esa es la premisa de la que parten, que fue tan constante y uniforme la violación de los derechos humanos porque lo tenían pensado así. Tras esa premisa están otras grandes también de la historia. Bueno, claro. Que sabemos cuáles son, no será popular decirlo, pero es así, que es el tema del Holocausto judío, que es el tema de la Guerra Civil Española, que de alguna manera con menos intensidad es el tema colombiano, los acuerdos de paz. Tras estas ideas que nadie aplaude, la guerra civil, pero tras la del 91 no está este tema. Ahí hubo amnistías y la gente dio vuelta a la página. 4 amnistías. Claro, y la gente dio vuelta a la página. El tema tras estas otras que son modernas está el tema del beneficio económico. Porque yo entiendo perfectamente que un padre llore la muerte de un hijo, una mujer del marido, todo eso yo lo entiendo, pero a mis muertos los velo yo. Yo no quiero hacer una fiesta nacional con el tema de mis muertos. O sea, los muertos no hay que estar sacándolos de la tumba reiteradamente, eso es un problema terrible para su familia y para la memoria de ese muerto. Yo entiendo que se quiera averiguar lo que pasó, porque yo quisiera saber si tengo familia que murió, quiero saber qué pasó. Y dicho eso, hacer el duelo. Pero esto no es eso, esto es buscar el enfrentamiento y además buscar compensación económica. Y mientras existan organizaciones nacionales e internacionales, árbitros como el juez Garzón, árbitros como los noruegos, que eso lo encuentro todavía más impresentable, por último Garzón es hispano, los otros son nórdicos, no tienen nada que ver aquí. Bueno, mientras exista esa gente y exista ese dinero, la cuestión va a seguir. Todos conocemos, a lo mejor yo más por una razón profesional, abogados que se han hecho millonarios con el tema de los derechos humanos y que sienten a los muertos tanto como Mao Zedong a los suyos o Stalin a los ucranianos. Ni uno, pero hay dinero. Y mientras exista eso, no va a terminar. No puedo estar más de acuerdo contigo, ¿eh? Es absolutamente cierto lo que tú has manifestado, pero hay una dimensión que a mí me gustaría tocar que es poco conocida y que es poco tangible, que es la dimensión espiritual. O sea, lo que tú te expresaste es todo a nivel real, a nivel humano, a nivel físico, pero aquí hay un tema que es a nivel del alma. Estoy de acuerdo. Y a nivel del alma, esa es una cosa que cuesta mucho visualizarla y cuesta mucho entenderla, porque en el fondo, cuando tú estás pidiendo o estás obteniendo una indemnización por la muerte de una persona, tú le estás poniendo precio a esa vida. Sí. Y la vida no tiene precio. No. Es decir, ya en el fondo es, oiga, yo deudo, estoy recibiendo plata por tu muerte y tu muerte me significó 200 millones de pesos. Eso ya va contra, porque la vida de una persona no cuesta 200 millones de pesos. La vida no tiene precio. No tiene precio. Entonces ahí hay un tema que eso sigue dando vuelta en el entorno de lo que es la herencia transgeneracional, que no se transmite genéticamente, pero sí se transmite en forma telepática, por ponerle un nombre, y va quedando eso en la familia y va a quedar permanentemente hasta que alguien lo corte, de que alguien lucró con la muerte de un ser querido, con un antecesor de uno. Y eso va a permanecer en la familia. Y eso no es aceptable. No es aceptable, humanamente no es aceptable. Y tarde o temprano hay que pagar por eso, de una forma que todavía no se sabe. Un alcance, sí. Yo estoy recordando las palabras de mi profesor de Derecho Civil, don Leslie Tomaselo, que en paz descanse. Leslie Tomaselo decía, a raíz de las indemnizaciones de perjuicios relacionadas con accidentes de tránsito o con cuasi delitos, él decía siempre, las penas con pan son menos. El ser humano
no tiene precio. De manera que ponerle un valor a una pierna, a un brazo, no tiene, pero las penas con pan son menos. Pero porque alguien nos podría retrucar a esto. Sí. Pero hay una cosa distinta en un cuasi delito de homicidio, en un cuasi delito de lesiones, un choque, un accidente en una fábrica, los mineros, los 33 mineros. Hay un tema distinto a este tema de los derechos humanos o al holocausto. Esto es la constante persecución, como sea, a como dé lugar. En el caso de los nacionalsocialistas, porque eran alemanes nacionalsocialistas, hoy día el Estado alemán sigue pagando esas indemnizaciones. En el tema de la Guerra Civil Española, porque eran del bando franquista, oiga, pero si yo... No, usted sí, usted lo hizo, pero... No, usted lo hizo. No hay que más. Y en el caso chileno igual. Es diferente la historia, porque yo puedo entender que hay una indemnización que se da, pero esto es una cuestión reiterada, constante, con odio y hacer cultura de la violación de los derechos humanos. Una cultura que va más allá del nunca más, como han dicho varios, o que va mucho más de esto no puede repetirse. Todos entendemos que las desgracias no pueden repetirse. ¿Eh? Esto es diferente al... Yo entiendo el pensamiento de que no se puede dar precio, pero hay que distinguir. El tema de los derechos humanos se ha transformado en un negociado terrible, que yo estoy de acuerdo, además perjudica al alma nacional, porque como no se transmite biológicamente, pero sí en el pensamiento. Sí. Tu padre, tu abuelo, pero fue mi abuelo, y seguir, y envenenando, y entonces ver en los militares, porque son los militares el objeto a apuntar, el sujeto a apuntar, son los militares, no son los civiles acá, que también estuvieron en el gobierno militar, son los militares. ¿Y por qué? Porque usan uniforme, y el odio, una y otra vez. Por eso era para hacer una precisión en realidad. Sí, no, perfecto, y tienes toda la razón. Pero aquí hay un tema también que no deja de ser interesante. Yo creo que con esta persecución que se está haciendo, yo creo que también hay gente que pretende expiar algo de su culpa. ¿Y por qué digo yo? Por la siguiente pregunta, oye, conforme, un muchacho que se dio de 18 a 20 años murió en un enfrentamiento en lo que haya sido, conforme. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese muchacho a esa hora? Y en esa circunstancia, ¿el padre y la madre sabían en los pasos que andaba su hijo? A veces sí, otras veces no. Bueno, si sabían, no tienen nada que decir, porque estaban avalando la participación y la conducta de esa persona en hechos en los cuales se estaba enfrentando contra fuerza pública. Y la fuerza pública es fuerza. Ahora, si no sabían, bueno, también hay un problema. Es decir, ¿por qué esa persona ocultaba de sus andanzas a su padre y a su madre? Poco control, poca supervisión, no sé, pero ahí también es una forma que yo tengo para expiar mi falta de supervisión y mi culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para decirle, que ¿sabe qué más, hijo? No se vaya a meter ahí. No lo haga. No se meta, no corresponde. Está bien, está mal, lo que sea, pero no lo haga. Pero cuando incluso hay padres que hasta avalaban. Sí, la lucha, avalaban, sí. De hecho, bueno, siempre. Tú siempre estabas contando el caso de una persona que murió, digamos, su hijo y se quedó callado porque sabía que es lo que estaba metido. Entonces no hay nada que decirle. Bueno, pero parece que nos tenemos que ir. Una vez más, yo insisto, ahora que estamos en el momento de las reivindicaciones, yo insisto, 2 horas. Oye, nos quedamos sin comentar el acercamiento de Corea del Norte a Rusia, o al revés. El de Rusia a Corea del Norte. Uy, el apoyo del Kim Jong-un. Exactamente. En la cruzada casi religiosa de Rusia contra Ucrania. Sí. Ucrania está solicitando armas de largo alcance. Significa que no le está yendo tan bien. Las inundaciones en Libia, salvajes, del orden de 9.000 muertos. Sí. Estamos hablando de una cantidad impresionante de gente, producto de la ruptura de 2 represas. Y porque pasó además porque hubo un tema de un huracán, una cuestión climatológica. Y obviamente el terremoto en Marruecos, que fue también violento. 6,8 y sí, Marrakech quedó prácticamente destruida. No hay norma sísmica. No. Y la actitud de Mohamed VI, que no está en Marruecos, está en París, y ha aceptado la ayuda solo de 4 países. España, Francia, naturalmente. España limita con Francia, siempre se dice por el sur. España, Francia, Arabia Saudita y Qatar. No ha aceptado ayuda de nadie más. ¿Por qué? Que su gente la muerta. Sí. Qué raro, ¿no? Es curioso. Qué código. Curioso.
Bueno, ahí y efectivamente había un chileno que estaba ahí presente cuando ocurrió este terremoto, y estaba estudiando precisamente un tema geofísico. Decía, bueno, aquí la gente no tiene cultura de terremoto. No. Por 6,8, claro, es un sismo violento, pero aquí en 6,8 yo creo que con suerte uno No, se mueve nomás. dice, No, está aquí temblando. no, pero si la norma sísmica es buena aquí. Nos tenemos que ir. Lamentablemente, qué pena. Estimados auditores, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra fidelidad, por vuestra lealtad con este programa. Nos despedimos y será hasta un próximo miércoles. Miércoles 13 más 7, estamos 20. miércoles 20 de septiembre. Habrán pasado las fiestas patrias. Fiestas patrias. Tengo curiosidad con la exactamente. parada militar, que es a las 11 de la mañana. Y qué cosa más curiosa. Sí. No me vengan con que es la pandemia, pues. No, Ni que hay partido de fútbol. Claro, para que no vaya gente. Yo tenía unas ganas terribles de ir, pero imposible. no, pero la gente va a ir igual. Sí, uno la deja. Es que yo, bueno, ya. Va a ir igual porque están las fondas ahí al lado, así que no. Pero ¿y si van a ver a su familia desfilar? ¿Cómo no va a ir la familia de la gente del Maipo a ver a sus cabros desfilar? ¿Qué pretende esta gente del gobierno? Hay que ser bien obcecado. Desunir, dividir, destruir. Y eso, señores auditores, no podemos aceptarlo. Y no va a ser bajo ningún punto de posible. vista. Estamos conscientes de que pretenden eso. Sí, no. Pero no va a No, ser. no. Eso no va a ser. No. Y no han entendido con las dos últimas elecciones Sí. donde han salido con la cola entre las piernas. Bueno, Felices muchas fiestas gracias. patrias. Felices fiestas patrias, tiqui tiqui ti, y que lo pasen muy bien y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.